Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a un video más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, quiero compartir con ustedes que en días pasados me invitaron de la cadena de Hispan TV a un programa que se llama El Porqué de las Noticias para externar mi opinión acerca de la declaración de Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, acusado de corrupción y que prácticamente la mitad de la población en Israel ya no lo quieren, pero que con algunas estrategias políticas logró colarse para un quinto mandato. Pues una manera de justificar este inicio del mandato que va a ser compartido con Benny Gantz, el líder del blanco y azul, con el que había estado en disputa en 3 ejercicios electorales durante 16 meses, para preguntarme mi opinión acerca de esta declaración de expandir más colonias israelíes en los territorios palestinos y más viviendas en los territorios palestinos. Estos son considerados ilegales por parte de Naciones Unidas y algunos de ellos, por ejemplo los que son asentamientos israelíes, pues en el derecho israelí, en la ley básica israelí está permitidos, pero los outposts, estos son asentamientos ilegales incluso para el derecho israelí, que sin embargo el gobierno en turno pues apoya para que se vaya progresivamente expandiendo el Estado de Israel a las fronteras de Cisjordania y de Jerusalén Este. Entonces en este video justamente me preguntan acerca de esta declaración y bueno, pues quiero compartirla con ustedes. Bueno, nuestro segundo tema es nuevos atropellos. Israel sigue con su plan de anexarse Cisjordania. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ratifica su intención de concretar y anexarse Cisjordania. Este lunes, el premier israelí Benjamin Netanyahu, en una reunión con los legisladores de su partido de ultraderecha Likud, aseguró que no va a dejar escapar la histórica oportunidad de anexarse partes de Cisjordania. Tenemos una oportunidad histórica que no ha existido desde 1948 para aplicar la soberanía juiciosamente como diplomático, entrando en Judea y Samaria. Es una gran oportunidad y no lo dejaremos pasar. Sus palabras se efectúan justamente un día después del inicio de su juicio por cargos relacionados a soborno, fraude y abuso de confianza. En reacción, la organización israelí pro derechos humanos en los territorios ocupados, B'Tselem, ha condenado la llamada supremacía judía que aboga Netanyahu, diciendo que no ha tenido nada más que amenazas y crímenes contra los palestinos, en especial con las demoliciones de sus hogares. Hanan Ashravi, miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al retuitear este mensaje, ha instado por el fin de los crímenes israelíes y lo que ha tachado como la tortura de Jerusalén. El líder de la resistencia palestina Hamas también dijo en un comunicado que la victoria es para los palestinos. La victoria del pueblo palestino y el retorno de los desplazados a sus tierras están cerca, ensalzó la firmeza de la gente de Cisjordania frente a desafíos peligrosos sin precedentes y su lucha para eliminar la ocupación y liberar sus tierras. El día anterior, el presidente turco también había vuelto a rechazar la ocupación y el expansionismo israelí. No permitiremos que las tierras palestinas se ofrezcan a nadie más. Quisiera reiterar que Al-Quds al-Sharif, el sitio sagrado de 3 religiones y nuestra primera qibla, es una línea roja para todos los musulmanes en todo el mundo. La anexión de Cisjordania, el sueño que siempre ha querido cristalizar Israel, ha sido facilitado tras la presentación del denominado Plan de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, conocido como el Acuerdo del Siglo, que otorga en práctica todos los territorios a los israelíes. Los palestinos rechazan este plan, tachándolo de un país parecido como un queso suizo que nadie quiere gobernar. De este modo también han cortado sus cooperaciones con Israel y Estados Unidos. Y para esta noticia vamos a invitar al señor Jesús López Almejo, analista e investigador desde Tijuana, en México. Saludos cordiales, señor López. Bienvenido al Porqué de las Noticias.
Muchas gracias por la invitación. Los israelíes intentarán invadir más, como si el derecho internacional no significase nada y como si los palestinos no existieran. ¿Cómo ve la situación en estos momentos con esa postura del primer israelí de anexarse Cisjordania sin temer represalias de ningún tipo? Bueno, lo primero que hay que decir es que, aunque parece una cuestión alarmista de coyuntura, esto no responde únicamente a una coyuntura particularmente reciente, por la cual el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere desviar la atención de su caso de corrupción, sino responde a una lógica colonial de hace décadas, del sionismo en su vertiente general, el sionismo laborista o socialista, del sionismo revisionista, que es el sionismo de derecha, incluso del neosionismo religioso y de ideología cuquista, que justifica la colonización en la cuestión religiosa. ¿Y a qué me refiero esto? No les importa el derecho internacional porque no hay nada coercitivo en el derecho internacional que pueda interferir en los planes de Israel. A lo mucho retrasan sus planes de seguirse expandiendo, pero recuérdense que desde el plan de partición estaba este gran debate, esta gran disputa entre los socialistas y los de derecha, de Likud, que significa consolidación, y que su sueño era expandirse y revisar el plan de partición para que incluso parte del Emirato Árabe de Transjordania fuera parte del Israel, del Eretz Israel, que el sionismo como movimiento transnacional quería construir un hogar esencialmente judío. Entonces, no solo responde a una coyuntura, sino que responde a la creación de lo que se conoce en la narrativa sionista como el establecimiento de hechos consumados, hechos sobre el territorio que le dificulten a cualquier primer ministro que quiera negociar la paz devolver territorios que la agencia judía haya ganado para el Estado de Israel. Entonces, prácticamente con lo que estamos viendo es que cuando el derecho internacional o la comunidad internacional presiona coyunturalmente a Israel, ya sean laboristas o socialistas o ya sean derechistas del partido Likud, lo único que hacen es decir, bueno, no construiremos más asentamientos, pero no podemos evitar el crecimiento natural de los que ya estén construidos. A esto es precisamente a lo que se conoce como hechos consumados, y esto que estamos viendo con Benjamín Netanyahu es justamente el seguir cumpliendo paso a paso parte de este plan que viene incluso desde el plan Dalet de 1948 y del plan Alon de 1967. Señor López, parece un hecho la anexión de Cisjordania por el régimen ilegal de Israel. Bueno, ya sabemos que tiene todo el respaldo de Estados Unidos. Se desvanece también las esperanzas de los palestinos de tener su propio país y se acrecienta una explosión de levantamientos y protestas que puede también generar en conflictos mayores. ¿Qué piensa sobre todo esto? Pues mire, tenemos aproximadamente unos 430,000 colonos judíos en Cisjordania, que también conocemos como el West Bank o la Ribera Occidental. Tenemos aproximadamente 127 asentamientos judíos que son ilegales para el derecho internacional, pero son legales para el derecho israelí. Y luego tenemos 135 outposts, que son asentamientos más irregulares, que también son ilegales, incluso hasta para el mismo derecho israelí. Pero ojo, estos responden a la estrategia de crear hechos sobre el terreno, sobre el territorio, hechos consumados, de tal suerte que cuando se tenga que negociar, se negocie en avanzada, ya no el regreso a la frontera inicial, sino el regreso a un porcentaje de esa frontera en avanzada. Y por ejemplo, un caso muy real y muy crudo que podemos observar es la construcción que hicieron alrededor de Jerusalén Este, de la cual se han ido anexando paulatinamente, de los 3 asentamientos conocidos como Modin Ilit, Mael Adumim y Beitar Ilit, que son prácticamente, empezaron como pequeños asentamientos y que ahora son ciudades que tienen entre 36,000 y 52,000 personas judías que están conectados entre ellos y que prácticamente con eso delimitan el crecimiento de Jerusalén Este, que es la parte de la Jerusalén árabe, a la que Israel se ha querido anexar a través de la destrucción de casas, a través de la detención de personas y a través, digamos, de la asfixia paulatina que justamente persigue la idea de hacer de Jerusalén una ciudad eterna, indivisible para el Estado de Israel, de acuerdo a la narrativa sionista. Entonces, esto que estamos mencionando es crear hechos sobre el territorio para hacer imposible su devolución, por lo menos para el derecho israelí, y yo le denomino a esto la cristalización o la materialización de la narrativa sionista. Por otro lado, ¿cree que con todo esto que si se realizará esa anexión va a tener presiones de la comunidad internacional, sanciones, por ejemplo? Que sea bien corta su respuesta, por favor.
Bueno, básicamente es que presiones las ha tenido desde su construcción en 1948. Sin embargo, Israel ha hecho algo muy bien que no han hecho los demás países, y es el cabildeo y el acercamiento a su diáspora en el mundo y a los grupos de interés pro-israelí, que no solamente son judíos, sino también industrias vinculadas al armamento, vinculadas a las influencias políticas, y entonces cabildean en la ONU, cabildean en la Unión Europea y cabildean en el Reino Unido y en Estados Unidos, y eso hace que estos países y esta organización regional aboguen por la causa de Israel, y luego se diga que cuando Israel apela a la violencia, lo hace para su propia seguridad. Entonces, en concreto, ha tenido una muy buena red de cabildeo internacional a su favor. Señor López, muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista a toda nuestra audiencia. Ha sido muy amable de su parte. En conclusión, amigos y amigas, es un privilegio compartir con ustedes estos análisis, tanto aquí a través de nuestra plataforma, como a través de las plataformas de medios nacionales e internacionales. Señal de que estamos haciendo las cosas bien y que nuestros análisis tienen cierto tino. Amigos y amigas, el tema palestino-israelí es muy importante porque para los palestinos, Israel es una fuerza ocupante, y esta fuerza ocupante los victimiza. Tiene a 5.4 millones de palestinos en el exilio porque, como ustedes sabrán, a partir del plan Dalet de 1948, este plan consistía en expulsar a las comunidades árabes para ocupar con poblaciones judías la tierra del Estado de Israel, que en el plan de partición se había estipulado de 1947 para Israel o para el Estado judío. Luego, en 1967, como lo acabo de explicar en el video que acabamos de ver, el plan Alon es un plan de urbanización, pero también es un plan de construcción de asentamientos que en el derecho internacional, como ya lo señalé, pues están contemplados como ilegales porque violan las resoluciones de Naciones Unidas, tanto las coercitivas del Consejo de Seguridad como las recomendativas de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese orden de ideas, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado y que no pierdan de vista que el tema de Israel y de Palestina es central en la problemática del Medio Oriente, porque para los pueblos del mundo, Palestina representa el último bastión de resistencia frente a los proyectos colonizadores europeos de finales del siglo XX, que junto con la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental, del cual les hablaré después, y el tema palestino-israelí, pues siguen siendo estos paradigmas y modelos de colonización que en pleno siglo XXI siguen vigentes. Amigos y amigas, si les gustó este video, suscríbanse al canal, ayúdanos con unos likes y compartan este video entre sus redes sociales para seguir creciendo esta comunidad internacionalista que cada vez es más grande y cada vez es más activa del canal de Tu Profe DRI. Nos vemos en el siguiente video.